Octava parte de Mírame a mí. Capítulo 36. 5 años y un mundo entero. La cuenta regresiva había comenzado mucho antes del día exacto. Para Song, cumplir 5 años no era solo un cumpleaños. Era un acontecimiento mayor, casi un rito de paso. Lo anunciaba a quien quisiera escucharla, y también a quien no, levantando la mano abierta con los 5 dedos bien estirados, corrigiendo con paciencia infantil si alguien decía 4, repitiendo con orgullo solemne que ya era muy grande. 5 decía, ya puedo hacer muchas cosas sola, y lo decía convencida, como si ese número le hubiera regalado un nuevo lugar en el mundo. Los días previos estuvieron cargados de una energía especial que se colaba en cada rincón del departamento. Cada mañana, apenas despertaba, preguntaba cuántos días faltaban. Cada noche se dormía imaginando cómo sería la fiesta, quién vendría, cómo sería la torta, cuántos globos habría. A veces incluso se despertaba a mitad de la noche solo para confirmar que el cumpleaños seguía existiendo y no había sido un sueño. Y como si no fuera suficiente emoción, había tomado una decisión importante. Quiero que sea de animales, anunció una tarde, sentada en el suelo, rodeada de juguetes, con la seguridad de quien ya lo tiene todo claro. Animales, repitió Rebeca, sonriendo mientras la miraba desde el sillón. Sí. Todos, respondió Song, contando con los dedos. Leones, elefantes, jirafas, pero también gatos. Y con globos, aclaró enseguida. Muchos globos. Sarocha asintió, divertida, dejando lo que estaba haciendo. Entonces será una fiesta salvaje, dijo, guiñándole un ojo. La salida a comprar todo lo necesario se convirtió en una pequeña expedición familiar, de esas que terminan siendo un recuerdo sin que nadie lo note en el momento. Fueron acompañadas por la madre de Sarocha, que caminaba a su lado disfrutando cada escena con una mezcla de orgullo, ternura y un humor silencioso que aparecía en forma de sonrisas cómplices. Song iba adelante, tirando suavemente de la mano de Rebeca, señalando todo lo que veía, eligiendo platos, servilletas, globos, gorros de cumpleaños. Todo debía tener animales, todo debía combinar, todo debía ser perfecto, porque era su día. Rebeca caminaba un poco detrás en algunos momentos, cargando bolsas, observando la escena con una sonrisa que le nacía sola. A veces todavía le sorprendía estar ahí, formando parte de algo tan simple y tan profundo a la vez. Pensaba en lo distinta que era su vida ahora, en cómo había pasado de sobrevivir a habitar, de resistir a disfrutar. No pasó mucho tiempo antes de que alguien la reconociera. Disculpa, ¿eres tú?, preguntó una chica joven, acercándose con el teléfono en la mano y una sonrisa nerviosa. Rebeca se tensó apenas. Era un gesto mínimo, casi imperceptible, pero Sarocha lo notó de inmediato. Rebeca respiró hondo y sonrió con educación. Sí, hola, ¿puedo pedirte una foto? Antes de que pudiera responder, Song apareció al lado de Rebeca como un rayo, pegándose a su pierna con gesto protector. Está ocupada, dijo, seria. Es el cumpleaños de alguien importante. Sarocha sintió el pinchazo inmediato en el pecho. No era enojo, no exactamente. Era ese viejo reflejo protector, amplificado por los nervios, por los celos que últimamente aparecían sin pedir permiso, y por el miedo absurdo de perder algo que amaba demasiado. Becca, murmuró incómoda, sin saber bien qué decir. Rebeca se agachó frente a Song con suavidad y luego miró a la chica. Lo siento, dijo con amabilidad sincera. Hoy estamos en familia. Gracias por entender. La chica se disculpó y se alejó, algo avergonzada. Pero no fue la única. En los pasillos del centro comercial, más de una persona se acercó. Algunas con respeto, otras con un entusiasmo que rozaba la invasión. Rebeca intentó manejarlo con cuidado, siempre priorizando el momento familiar, siempre poniendo límites sin dureza, siempre volviendo al lado de Song y Sarocha. Song, en cambio, no tenía filtros ni diplomacia. No se acerquen, decía con total naturalidad. Es mi mamá. La madre de Sarocha observaba la escena con diversión apenas disimulada, llevando una mano a la boca para no reírse demasiado. Nunca vi tantos celos juntos, comentó entre risas. Mi hija y mi nieta compitiendo. Sarocha rodó los ojos, cruzándose de brazos. No es gracioso, murmuró. Claro que lo es, respondió su madre.
Pobre Rebeca, rodeada de amor posesivo por todos lados. Rebeca escuchó el comentario y se rió, aunque en el fondo se sentía un poco abrumada. Amaba profundamente a sus mujeres, pero no quería que aquello se convirtiera en una fuente constante de tensión. Aún así, no pudo evitar sentir una extraña calidez al saberse tan querida, tan elegida. El día del cumpleaños llegó envuelto en globos, risas y colores. El departamento estaba completamente transformado. Animales de papel, globos flotando, guirnaldas, una mesa decorada con cuidado y cariño. La torta, enorme y colorida, ocupaba el centro como un trofeo. Song la miró como si fuera un tesoro sagrado. Llegaron Irin y Nam, cargadas de regalos y abrazos. Luego algunos vecinos pequeños del edificio, compañeros de juegos de Song. La casa se llenó de voces infantiles, de carreras desordenadas, de música alegre. Song estaba radiante. Reía, gritaba, corría, se dejaba abrazar. Era imposible no notar su felicidad. Pero no todo era calma. Varias madres de los niños parecían demasiado pendientes de Rebeca. Comentarios sobre su voz, su trabajo, su sonrisa. Miradas prolongadas. Preguntas que iban más allá de la cortesía. Sarocha lo notó de inmediato. Su sonrisa se volvió rígida, controlada. Rebeca, incómoda, intentaba mantenerse cerca de Song, ayudando con los juegos, sirviendo jugos, evitando conversaciones que no quería sostener. Song, una vez más, fue quien puso los límites que Sarocha no se atrevía. «No hables así con mi mamá», le dijo a una mujer que se había inclinado demasiado cerca. «No me gusta». «Song», intentó intervenir Rebeca, incómoda. «Ella es mi mamá Beca», insistió la niña. «Y ya tiene esposa». El silencio fue breve, seguido de algunas risas nerviosas. Irin y Nam no pudieron contenerse. Los padres de Sarocha observaron la escena con una mezcla de orgullo, ternura y diversión. «Esta niña sabe muy bien lo que quiere», comentó Nam, secándose una lágrima de risa. La fiesta siguió su curso. Los juegos, los regalos, la música. La torta fue un éxito absoluto. Las velas se apagaron entre aplausos. Song pidió un deseo en silencio, con los ojos cerrados y una sonrisa plena, como si el mundo entero cupiera en ese instante. Cuando los invitados se fueron y la casa volvió al silencio, Song cayó rendida. Se durmió abrazando uno de sus regalos, con restos de torta en la comisura de los labios, respirando profundo. Rebeca la arropó con cuidado, acariciándole el cabello. Luego salió en busca de Sarocha. La encontró en la habitación, sentada en la cama, con el ceño fruncido y los hombros tensos. «¿Sigues molesta?», preguntó Rebeca con suavidad, acercándose despacio. Sarocha no respondió de inmediato. «No me gusta», dijo al fin. «No me gusta cómo te miran, ni cómo se te acercan». Rebeca se sentó frente a ella, tomó sus manos. «No puedo controlar lo que otros ven», respondió. «Pero sí puedo elegir a quién miro yo». Sarocha levantó la vista. Rebeca la besó despacio. «Sin prisa, sin espectáculo, solo verdad. Solo te miro a ti», susurró. «Solo me gustas tú. Solo te amo a ti». Las palabras no fueron una promesa vacía. Fueron una certeza tranquila, profunda. Sarocha la abrazó con fuerza, como si necesitara sentirla real. Ahí, sin dudas, sin amenazas. Se amaron esa noche con una intensidad distinta. No urgente, no ansiosa. Fue un encuentro profundo, reparador, donde el cuerpo dijo lo que el miedo había intentado confundir durante el día. Después quedaron juntas, respirando lento, abrazadas. «Perdón», murmuró Sarocha, con la voz más suave. No respondió Rebeca. «Gracias por amar así». En la habitación contigua, Song dormía en paz. 5 años, un mundo entero por delante, y una familia que, incluso entre celos, risas y miedos humanos, seguía eligiéndose todos los días. Capítulo 37, donde el mundo se vuelve hogar. La idea de las vacaciones no apareció como una urgencia, sino como una necesidad silenciosa que fue tomando forma con el paso de los días, como esas mareas internas que primero apenas se sienten y luego se vuelven imposibles de ignorar. No hubo una discusión concreta ni una fecha marcada en el calendario desde el inicio. Fue más bien un cansancio compartido, una sensación persistente de estar viviendo a un ritmo que ya no les pertenecía del todo.
Rebeca llevaba semanas cumpliendo horarios imposibles entre ensayos, funciones y compromisos que no dejaban de aparecer. Llegaba a casa con el cuerpo agotado pero la mente aún encendida, repasando escenas, diálogos, pendientes. A veces se quedaba mirando a Song dormir, preguntándose en qué momento la niña había crecido tanto, en qué momento los días habían empezado a pasar tan rápido. Sarocha, por su parte, había atravesado un periodo laboral especialmente demandante. Reuniones, decisiones, responsabilidades que no admitían errores. Su carácter meticuloso la llevaba a sostenerlo todo con una firmeza que, aunque efectiva, también la desgastaba. Sonreía, cumplía, resolvía, pero por dentro sentía que algo pedía pausa. Song, aunque feliz, acumulaba preguntas, energía contenida y una expectativa constante de compartir más tiempo juntas. Preguntaba cuándo volverían a jugar sin apuros, cuándo dormirían hasta tarde, cuándo harían algo solo de ellas. Una noche, después de acostar a la niña, se quedaron en la terraza, con 2 tazas de té humeante entre las manos y el ruido lejano de la ciudad de fondo. El aire era tibio. Bangkok seguía vibrando allá abajo, indiferente a su pequeño mundo suspendido en ese momento. «Necesitamos parar un poco», dijo Sarocha, rompiendo el silencio. No fue una queja, fue una constatación. Rebeca asintió de inmediato, como si llevara días esperando que alguien pusiera esa verdad en palabras. «Vacaciones», respondió. «De verdad. Las 3». La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de promesa, como si al pronunciarla ya empezaran a existir. Fue Rebeca quien propuso el destino, casi con timidez, como si temiera que aquel deseo fuera demasiado personal. «¿Qué te parecería Chiang Mai?», dijo. Siempre quise ir, y además miró hacia la habitación de Song, de donde llegaba el murmullo suave de su respiración. Le prometí que algún día la llevaría a acampar de verdad. Hay un refugio de elefantes, no es turístico, es respetuoso. Podríamos quedarnos cerca, dormir en carpas. Sarocha la observó unos segundos. Sabía lo importante que era para Rebeca cumplir con las promesas que le hacía a Song, y la niña sería feliz, amaba a los animales y quería acampar. «Me gusta», respondió al fin. «Y creo que a Song le va a encantar». Cuando se lo contaron a la niña, la reacción fue inmediata y explosiva. «¿Elefantes de verdad?», preguntó con los ojos abiertos como platos, como si temiera haber escuchado mal. «De verdad», confirmó Rebeca. «Y vamos a dormir en carpas, como acampar de verdad». Song gritó, saltó, dio vueltas sobre sí misma. Se colgó del cuello de ambas, riendo sin parar. Durante días no habló de otra cosa. Dibujó elefantes de todos los tamaños, preguntó qué comerían, si podrían tocarles la trompa, si harían fogatas, si habría estrellas, si los elefantes dormían de pie o acostados. Cada pregunta era una confirmación de que el viaje ya estaba ocurriendo dentro de ella. El día del viaje llegó envuelto en una mezcla de nervios y emoción. Song no durmió casi nada la noche anterior. Se levantó antes que nadie, vestida, con su mochila lista, esperando en silencio en la puerta del dormitorio. Cuando Rebeca abrió los ojos y la vio ahí, tan pequeña y tan decidida, no pudo evitar reír. «Ya es hora», susurró Song, como si temiera despertar al mundo entero. Rebeca la levantó en brazos y la apretó contra su pecho. Casi exploradora. El trayecto fue largo, pero nadie se quejó. Song miraba todo por la ventana, señalando montañas, árboles, pueblos pequeños. Rebeca le contaba historias del lugar, características de los elefantes, qué comían, cómo se bañaban. Song hacía preguntas, que Rebeca respondía sin problemas. Sarocha escuchaba en silencio, sintiéndose testigo de algo íntimo y precioso. Ese vínculo de madre e hija que crecía cada día más. Cuando finalmente llegaron al refugio, el aire era distinto. Más limpio, más lento, como si el tiempo hubiera decidido caminar a otro ritmo. El primer elefante apareció a lo lejos, enorme, silencioso, avanzando con una calma que imponía respeto. Song se quedó inmóvil. «Es gigante», murmuró, con una mezcla de asombro y reverencia. Rebeca se arrodilló a su lado. «Son tranquilos», le explicó, «y muy sabios. Hay que mirarlos con cuidado y con respeto». Cuando el elefante se acercó un poco más, Song tomó la mano de Sarocha con fuerza. Sarocha, que nunca había sido especialmente amante de lo salvaje,
ni de lo impredecible. Sintió una incomodidad leve, casi instintiva, pero al mirar el rostro de Song, su asombro puro, y la emoción contenida de Rebecca, supo que estaba exactamente donde debía estar. «Hola», dijo Song, en voz bajita, como si el animal pudiera entenderla. Los días de campamento pasaron envueltos en una magia simple, sin artificios. Song ayudaba a preparar comida, llevaba baldes pequeños, escuchaba historias de los cuidadores como si fueran cuentos antiguos. Aprendía los nombres de los elefantes, sus personalidades, sus heridas pasadas. Se ensuciaba, reía, se cansaba feliz. Dormía profundamente cada noche, abrazada a Rebecca o a Sarocha, según el cansancio del día. Rebecca observaba todo con una plenitud que la desbordaba. Ver a Song feliz después de que cumpliera aquella promesa, verla tan viva, tan libre, le recordaba que el amor también se construía cumpliendo pequeñas palabras dichas en voz baja, sin testigos, sin garantías. Sarocha, aunque incómoda con la tierra bajo las uñas, los insectos insistentes, la falta de ciertas comodidades, nunca se quejó. Se levantaba temprano, ayudaba, observaba. Descubría, casi con sorpresa, que su felicidad también podía existir fuera del control, fuera de la estructura que siempre había necesitado. Una noche, sentadas frente a una fogata, Song miró el cielo lleno de estrellas, más nítidas de lo que jamás había visto. Nunca había visto tantas, dijo, con voz soñolienta. Porque aquí el cielo no tiene miedo de mostrarse, respondió Rebecca. Song apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha. Gracias por traerme, susurró medio dormida. Sarocha sintió que algo se acomodaba dentro de ella, como una pieza que por fin encontraba su lugar. Después de 2 días de campamento, el viaje continuó hacia la playa. El cambio fue inmediato. Del verde profundo al azul infinito. Del silencio de la selva al murmullo constante del mar. Song gritó al ver el océano. Agua sin fin. Corrió hacia la orilla, se mojó los pies, rió sin parar. Rebecca la siguió, dejando que el sol le calentara la piel y el agua le mojara los pantalones sin importarle. Sarocha observó la escena desde la arena, con una sonrisa tranquila, sintiendo por primera vez que no necesitaba controlar nada para que todo estuviera bien. Pasaron los días entre baños de mar, siestas largas, comidas sin horarios estrictos. Song construía castillos de arena, que luego defendía con una seriedad absoluta. Rebecca cantaba bajito mientras caminaban por la orilla, tarareando melodías antiguas. Sarocha se permitió descansar de verdad, soltando responsabilidades que siempre llevaba sobre los hombros. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de naranja, Song se quedó dormida entre ellas, agotada de tanto jugar. Rebecca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha. Gracias por esto, dijo. Por decir que sí. Sarocha besó suavemente su sien. Gracias a ti, respondió. Por recordarme que la felicidad no siempre necesita estructura. Se quedaron así en silencio, mirando el mar, sintiendo el peso tibio del cuerpo de Song entre ambas. Rebecca pensó que había habido un tiempo en su vida donde viajar significaba huir, donde moverse era la única forma de no quedarse sin nada. Ahora, en cambio, viajar era elegir. Elegir estar, elegir compartir, elegir volver. Y entendió que, sin importar el lugar, una carpa en medio de la selva, una playa tranquila o un departamento en la ciudad, el hogar ya no dependía de las paredes. El hogar eran ellas tres. Y eso, por primera vez, no parecía frágil, parecía eterno. Capítulo 38. Una Navidad donde todo encaja. La Navidad llegó sin prisas, como si supiera que esa familia ya no necesitaba demostraciones grandilocuentes para sentirse completa. No hubo cuentas regresivas ansiosas ni agendas apretadas. Todo se dio con una naturalidad casi reverente, como si el tiempo hubiese decidido caminar más lento para acompañarlas. La playa estaba tranquila esa tarde. El cielo tenía un azul suave, apenas atravesado por nubes delgadas que se deslizaban sin apuro, y el aire salado envolvía todo con una calma especial. No había luces exageradas ni multitudes, solo algunas decoraciones sencillas colgadas en las terrazas vecinas, pequeñas luces cálidas que comenzaban a encenderse a medida que el sol descendía. El sonido constante del mar marcaba el pulso del día,
y en ese ritmo lento, profundo, había una sensación clara. Estaban exactamente donde debían estar. Song corría descalza sobre la arena, dejando huellas irregulares que el agua borraba enseguida. Saltaba sobre la espuma, retrocedía cuando una ola parecía demasiado grande, y luego volvía a avanzar, valiente. Llevaba un gorro navideño torcido, demasiado grande para su cabeza, que se le caía sobre un ojo, y una sonrisa que no le cabía en la cara. «Es Navidad en traje de baño», gritó girando sobre sí misma, riendo con una felicidad que no necesitaba explicación. Rebeca la observaba desde la terraza de la cabaña, con una copa de vino en la mano, sintiendo cómo esa imagen se le quedaba grabada para siempre. Pensó sin tristeza en todas las Navidades que habían sido frías, solitarias o simplemente sobrevividas. Esta, en cambio, no dolía. Esta se sentía hogar. Sarocha estaba a su lado, apoyada en la baranda, con una expresión serena que pocas veces se permitía. Su mirada iba de Song al horizonte, como si estuviera confirmando una y otra vez que aquello era real. «Si alguien me hubiera dicho hace unos años que iba a pasar Navidad así», murmuró Sarocha, casi para sí misma. «¿Así cómo?», preguntó Rebeca, girándose hacia ella. Sarocha sonrió apenas. «En paz», respondió. «De verdad en paz». La preparación de la cena comenzó temprano, más por la emoción que por necesidad. La cocina se llenó de aromas cálidos que contrastaban con el aire marino. Especias suaves, verduras salteadas, pan recién calentado, el sonido del aceite chisporroteando. La ventana abierta dejaba entrar la brisa, y con ella el rumor lejano del mar. Song insistía en ayudar, aunque más desordenaba que otra cosa. Probaba ingredientes, se manchaba las manos, hacía preguntas constantes. «Estoy cocinando para el viejito pascuero», anunció muy seria. «Tiene que comer antes de repartir regalos, porque si no se va a cansar». «Claro que sí», respondió Rebeca, agachándose a su altura. «Y seguro va a estar muy agradecido». «¿A qué hora llega?», preguntó Song por primera vez, mirándolas con atención absoluta. Sarocha miró el reloj, exagerando el gesto. «Cuando el cielo esté oscuro del todo». «Y falta mucho», insistió frunciendo un poco el ceño. Rebeca y Sarocha se miraron, conteniendo la risa que amenazaba con delatarlas. «Un poquito», dijo Rebeca. «¿Por qué no vamos a darnos una ducha mientras esperamos?» «Pero si llega y no estoy». Song se cruzó de brazos, genuinamente preocupada. «No te preocupes», la tranquilizó Sarocha, inclinándose hacia ella. «Siempre llega cuando los niños ya están en pijama». Eso pareció convencerla, apenas. Más tarde, con la mesa lista, la comida caliente y las luces suaves encendidas, Rebeca y Sarocha se sentaron juntas en la terraza, cada una con una copa de vino. El mar reflejaba los últimos tonos del atardecer, naranjas y violetas que se deshacían lentamente en la noche. Song apareció cada pocos minutos, incapaz de quedarse quieta. «Ahora sí». «Todavía no». «¿Y ahora?» «Casi. Creo que escuché algo». «Eso fue el viento», respondía Rebeca, paciente, acariciándole el cabello. Finalmente, cuando el cielo estuvo completamente oscuro y Song ya no podía sostener más la espera, Sarocha se levantó y apagó una luz. «Creo que llegó», dijo en voz baja. Song se quedó congelada, conteniendo la respiración. «¿De verdad?» «Shh», susurró Rebeca. «Escucha». Un sonido suave, preparado con cuidado, rompió el silencio. Song abrió los ojos como platos y salió corriendo hacia el árbol, improvisado que habían decorado juntas con adornos sencillos y mucha ilusión. «Llegó», gritó saltando sin parar. Los regalos no eran excesivos, pero cada uno había sido elegido con amor y pensado para ella. Song los abrió uno por uno, agradeciendo, abrazando, comentando cada detalle. No había ansiedad, solo disfrute. Estaba feliz, pero tranquila, como si algo dentro de ella ya estuviera lleno desde antes. Entonces llegó el último regalo. Era una caja pequeña con agujeros. Song la miró confundida, inclinando la cabeza. «¿Esto qué es?» Rebeca se arrodilló a su lado. «Ábrelo despacio». Cuando levantó la tapa, un pequeño cachorro asomó la cabeza, torpe y curioso, moviendo la cola con entusiasmo desmedido. Song no habló. Se quedó inmóvil unos segundos, y luego comenzó a llorar, lágrimas grandes, sinceras. «Es
Mío, preguntó entre sollozos, sin atreverse todavía a tocarlo. Es nuestro, corrigió Sarocha con la voz emocionada. Si tú quieres. Song lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Se llama Fluffy, anunció. Porque es suave y bonito. Fluffy lamió su mejilla, como si aceptara el nombre sin discusión alguna. Esa noche, Song se durmió abrazando al cachorro, exhausta de felicidad. Rebecca la arropó con cuidado, observando esa escena que parecía un cuadro perfecto, uno que guardaría para siempre. Gracias, susurró Sarocha detrás de ella. Por Fluffy y por todo. Rebecca solo la abrazó. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y solo se escuchaba el mar, Rebecca y Sarocha se encontraron en la habitación. La luz era tenue, cálida, y la ventana abierta dejaba entrar el aire nocturno. Se besaron despacio, sin urgencias, sin necesidad de palabras, como si cada gesto fuera una reafirmación de todo lo que habían construido. Se amaron con calma, con ternura, con esa profundidad que solo nace cuando ya no hay dudas ni miedos. Entre caricias y susurros se prometieron años, no promesas grandilocuentes, sino reales. Seguir eligiéndose incluso en los días difíciles, cuidarse, volver siempre al centro. Quiero muchas navidades más así, murmuró Rebecca, con la frente apoyada en la de Sarocha. Las vamos a tener, respondió ella. Juntas. Cuando se quedaron abrazadas, respirando al mismo ritmo, supieron que no necesitaban nada más. En la otra habitación, Song dormía con Fluffy pegado a su pecho. La Navidad había pasado, pero el regalo más grande ya estaba ahí, y no pensaban soltarlo. Capítulo 39, donde el año se despide en familia. Los días en la playa continuaron deslizándose con esa suavidad engañosa, que solo tienen las vacaciones cuando uno sabe que no durarán para siempre. No había horarios estrictos ni planes demasiado definidos. Las mañanas comenzaban tarde, con el sol entrando por las cortinas livianas de la cabaña, con Song despertando primero y yendo directo a buscar a Fluffy, que ya se había adueñado del lugar como si siempre hubiese estado ahí. El pequeño cachorro saltaba, corría y se revolcaba en la arena, mientras Song lo perseguía, riendo sin control. Rebecca y Sarocha se quedaban unos minutos más en la cama, escuchando el mar, compartiendo silencios que ya no incomodaban. A veces hablaban de cosas simples, qué cocinar, si bajar a la playa o quedarse leyendo. Otras veces no hablaban de nada, y eso también era suficiente. Cada gesto, cada caricia ligera, les recordaba lo cerca que estaban, lo sólido de su vínculo, y la certeza de que, aunque la rutina de la ciudad las esperara, aquel momento era solo de ellas tres. Song pasaba la mayor parte del día descalza, con la piel salada y el pelo enredado por el viento y el agua. Jugaba con Fluffy, le enseñaba a correr por la arena, le hablaba como si fuera una persona pequeña, y el cachorro la seguía a todas partes, torpe, feliz, absolutamente rendido a ella. Es mi bebé, decía Song. Yo lo cuido. El año nuevo se acercaba, y aunque todo parecía perfecto, Rebecca comenzó a notar algo distinto en Sarocha. No era tristeza evidente, era más bien una pausa, una mirada que a veces se perdía demasiado lejos mientras observaba el horizonte. Un silencio breve cuando Song hablaba emocionada sobre los planes para la noche. Rebecca lo percibía en esos detalles mínimos que solo se notan cuando se ama con atención. Una tarde, mientras Song jugaba cerca del agua con Fluffy, Rebecca se sentó junto a Sarocha sobre una manta extendida en la arena. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, y el mar reflejaba cada color con suavidad. ¿Estás bien?, preguntó Rebecca sin rodeos, apoyando la cabeza en su hombro. Sarocha tardó unos segundos en responder. Sus ojos seguían la línea del horizonte, como si estuviera buscando respuestas en el mar. Sí, dijo finalmente. Solo es raro. ¿Raro cómo?, insistió Rebecca, con voz suave. Sarocha suspiró, apoyando la cabeza en el hombro de Rebecca. Nunca he pasado un año nuevo lejos de mis padres. Siempre estamos juntos. Y aunque estoy feliz aquí, hizo una pausa, hay una parte de mí que lo siente extraño. Rebecca levantó la cabeza y la miró con atención. Si quieres, podemos volver a Bangkok, dijo con suavidad. No pasa nada. De verdad. Sarocha negó de inmediato. No respondió. No quiero. Estoy feliz aquí.
Con ustedes. Solo necesitaba decirlo. Rebeca la rodeó con los brazos y la abrazó sin decir nada más, dejándole espacio para sentir lo que necesitara. Sarocha apoyó la frente en su cuello y cerró los ojos. Gracias, murmuró. Rebeca sonrió en silencio, dejando que el viento y las olas marcaran el compás de aquel instante. Flashback, 2 semanas antes. Rebeca estaba sentada en el sillón del departamento, con el teléfono en la mano y una ligera tensión en el pecho. Song jugaba en el suelo con Fluffy, correteando por la sala, y Sarocha estaba en la ducha. Rebeca había pensado mucho antes de marcar ese número. Sabía que la idea de pasar año nuevo lejos de la familia de Sarocha podía ser delicada. Cuando la madre de Sarocha respondió, su voz sonó cálida de inmediato. Rebeca, querida, dijo. Qué gusto escucharte. Rebeca respiró hondo. Quería invitarlos. Si quieren, comenzó. Nosotras vamos a pasar año nuevo en la playa. Con Song, y sería muy bonito que pudieran venir. Hubo un breve silencio, seguido de una exclamación emocionada. ¿De verdad?, preguntó el padre. Nos encantaría. Sí, agregó la madre. Sería precioso pasar el año juntos. Rebeca cerró los ojos, aliviada. Entonces, los esperamos. Colgó con una sonrisa tranquila. Quería que fuera una sorpresa. De vuelta al presente. La llegada de los padres de Sarocha fue una mañana luminosa, con el sol reflejándose en el mar y pintando la arena de tonos dorados. Song estaba sentada frente a la cabaña, jugando con Fluffy, cuando vio el auto detenerse. Mamá Beca, dijo frunciendo el ceño. Ese auto se parece al de los abuelos. Rebeca sonrió, pero no dijo nada, disfrutando la anticipación. Cuando la puerta se abrió y los padres de Sarocha bajaron del auto, Song se quedó congelada un segundo y luego salió corriendo. Abuelos, gritó, lanzándose a abrazarlos. Sarocha salió de la cabaña justo a tiempo para ver la escena. «Mamá, papá», preguntó incrédula. Su madre la abrazó con fuerza. Sorpresa. Sarocha miró a Rebeca, completamente desarmada. «¿Fuiste tú?», susurró. Rebeca asintió. «Feliz año nuevo adelantado». Sarocha no dijo nada más. La abrazó largo, fuerte, con una emoción que no intentó esconder. Song no tardó en intervenir. «Les tengo que mostrar algo», anunció. «Vengan». Tomó a Fluffy en brazos y lo levantó con orgullo. «Él es Fluffy. Me lo trajo el viejito Pascuero. Es nuevo en la familia». Los abuelos rieron encantados. El cachorro movía la cola como si entendiera perfectamente que estaba siendo presentado. Song, emocionada, abrazaba a Fluffy, luego a su mamá Beca y finalmente a Sarocha, repartiendo besos a todos, con una energía que contagiaba a grandes y pequeños. Los días siguientes se transformaron en un auténtico oasis familiar. Las mañanas eran lentas, con desayuno en la terraza, tostadas calientes, frutas jugosas, café y jugo de naranja recién exprimido. Song corría a la playa apenas terminaba, mientras Fluffy la seguía como sombra fiel. Rebeca y Sarocha caminaban despacio, de la mano, charlando, a veces en silencio. Los padres de Sarocha se instalaron cómodamente en la cabaña de al lado, disfrutando de la libertad de la playa y dejando a las 3 protagonistas del día vivir su propio ritmo. Cada tarde era un paseo largo, caminando por la orilla, dejando que las olas les mojaran los pies, recogiendo conchas, observando cangrejos y peces. Song se reía cada vez que Fluffy intentaba perseguir una gaviota, y sus carcajadas llenaban el aire de una alegría contagiosa. Una tarde, mientras el sol caía, Sarocha observó a su hija y a Rebeca jugar con Fluffy. Sintió una punzada de gratitud. Todo aquel esfuerzo, todas las decisiones difíciles, los miedos superados, todo había dado como resultado esto. Una familia que elegía estar junta todos los días. Gracias por esto, dijo Sarocha, tomando la mano de Rebeca, mientras el cielo se tornaba naranja y rosa. Gracias a ti, respondió Rebeca. Por confiar, por amar y por dejarnos estar aquí. Song se acercó corriendo, cubriendo con arena la pelota que había encontrado. «Miren, miren». Fluffy casi la atrapó, gritó, orgullosa. Y todos rieron. La noche llegó envuelta en una brisa fresca y olor a mar. La mesa estaba dispuesta entre las 2 cabañas, con luces colgadas de manera improvisada y copas de vino para los adultos. Song estaba en el centro, abrazando a Fluffy,
su pequeña corona improvisada de papel en la cabeza, esperando que llegara el momento del brindis. Por la familia, dijo el padre de Sarocha, levantando su copa. Por los nuevos comienzos, agregó la madre. Por Fluffy, sumó Song, muy seria. Brindaron, rieron y se abrazaron, dejando que la risa y los abrazos llenaran cada rincón. Cuando el año cambió, la playa se inundó de fuegos artificiales a lo lejos, pero el espectáculo real estaba frente a ellas. Su propia felicidad compartida, silenciosa y potente. Más tarde, ya en silencio, Sarocha buscó a Rebeca en la habitación. Gracias, dijo. No solo por traerlos, por entenderme incluso cuando yo no sabía cómo decirlo. Rebeca le acarició el rostro. Eso también es amarte. Song dormía profundamente con Fluffy a su lado, respirando tranquila, mientras el mar susurraba su propia canción al oído de todos. Los últimos días de vacaciones pasaron como pasan las cosas buenas. Lento, rápido, profundo, lleno de pequeños milagros. Hubo desayunos compartidos, paseos al amanecer, conversaciones largas sobre sueños y planes, abrazos al atardecer, fotos y risas interminables. Cuando finalmente regresaron a la rutina, ninguna sintió que algo se rompía, porque ya sabían algo esencial. No importaba dónde estuvieran. Mientras estuvieran juntas, el año siempre comenzaría bien. Y el hogar, ese lugar que antes era físico, ahora se encontraba en los brazos de quienes elegían amarse cada día. Capítulo 40. Regreso a la rutina, nuevas emociones. El regreso a Bangkok se sintió extraño y familiar al mismo tiempo. La ciudad estaba igual que siempre, ruidosa, agitada, con el aroma de comida callejera mezclado con la humedad del río. Pero para Rebeca, Sarocha y Song, cada calle ahora tenía un matiz distinto. Los recuerdos recientes de la playa, los días lentos, el sol acariciando la piel y Fluffy correteando por la arena se mezclaban con la rutina habitual. Cada pequeño detalle se sentía distinto, más vivo. Fluffy, aún cachorro, estaba absorbiendo la ciudad con curiosidad infinita. Saltaba sobre la alfombra, perseguía sus propias patas, ladraba a cada paso de alguien desconocido y trataba de trepar sobre las mesas sin éxito. Song, feliz, lo mantenía controlado, aunque entre risas y gritos que parecían más una celebración que una tarea. El cachorro se escapaba una y otra vez dejando pequeñas huellas por toda la casa. Mira, mamá. Fluffy ya sabe dónde está su cama, dijo Song, señalando con orgullo la cucha que habían comprado antes del viaje. Sarocha y Rebeca sonrieron. La niña había madurado en aquellos días, pero mantenía intacta su capacidad de asombro, su alegría genuina y su energía imparable. Está aprendiendo rápido, comentó Sarocha, acariciando al cachorro. Igual que tú, pequeña. Soy rápida, replicó Song orgullosa. Y Fluffy también. El inicio del año escolar estaba cerca, y Song repasaba mentalmente todo lo que necesitaría. Mochila, lápices, libros, uniforme. Cada pregunta que hacía a Rebeca era una mezcla de curiosidad, impaciencia y emoción. «Mamá, ¿ya podemos ir a comprar mis lápices?», preguntó una y otra vez. «¿Y mis colores? ¿Y mis cuadernos?». Rebeca la observaba con paciencia y una sonrisa. Sabía que estos pequeños rituales no solo eran importantes por la escuela, sino porque marcaban un paso más hacia la independencia de Song. «Todavía falta un poquito», respondió. «Primero necesitamos acomodarnos, desempacar todo y dejar que Fluffy se adapte también». 2 días después, Rebeca recibió un mensaje que la detuvo en seco. Una disquera importante le ofrecía un contrato para un proyecto musical que ella había estado persiguiendo en secreto durante meses. El corazón le dio un vuelco. Se recostó un instante, con los ojos cerrados, dejando que la noticia calara en cada fibra de su cuerpo. La emoción era tan intensa que tuvo que reír en voz baja, mientras Fluffy ladraba a su lado como si él también celebrara. Esa noche, mientras Song jugaba con el cachorro y Sarocha revisaba papeles en la sala, Rebeca no pudo esperar más. «Chicas», exclamó con los ojos brillantes. «Me ofrecieron un contrato con una disquera». Sarocha dejó los papeles a un lado, incrédula y emocionada. «¿De verdad?», preguntó, levantándose rápidamente. «Eso es increíble». «Sí», dijo Rebeca. «Es un proyecto grande, y aceptaron todas las condiciones que pedí». «Song,
Frunciendo el ceño con seriedad, interrumpió. Pero, dijo inclinando la cabeza, más mujeres estarán detrás de ti, mamá. Rebeca y Sarocha estallaron en carcajadas. La ocurrencia de la pequeña era tan inesperada que no pudieron contenerse. Tranquila, mi amor, dijo Rebeca entre risas. Para mí solo existen dos mujeres en este mundo, tú y tu mamá. Song sonrió satisfecha y corrió a abrazar a ambas, mientras Fluffy saltaba emocionado alrededor de ellas. Después de abrazos y risas, la conversación cambió hacia el inicio del año escolar y la preparación del uniforme de Song. Chicas, tenemos que ir por las compras del uniforme, dijo Sarocha, guiñando un ojo a Rebeca. Sí, asintió Rebeca. Mejor hacerlo cuanto antes, que después se nos viene todo encima. Song se levantó de un salto, tomando la mano de su madre. Quiero escoger también mis lápices, exclamó. Y mis cuadernos y colores. Y Fluffy puede venir, agregó Rebeca, guiñando un ojo a Sarocha. Sarocha suspiró divertida, dejando que la niña corriera delante de ellas, con el cachorro siguiéndola como sombra torpe pero entusiasta. El centro comercial estaba lleno de vida y colores. Song era un torbellino de energía. Señalaba mochilas, comparaba colores, examinaba lápices con la seriedad de una pequeña experta. Fluffy, por su parte, causaba escenas divertidas cada pocos pasos. Ladraba a los mostradores, se escondía detrás de las piernas de Song, e incluso intentó subirse al carrito de compras. Fluffy no, gritó Song, corriendo tras él. No puedes llevarte mi mochila. Rebeca y Sarocha no pudieron contener la risa. El caos era adorable, lleno de vida, y les recordaba por qué sus días juntas eran tan valiosos. Tras varias horas de compras, regresaron a casa con bolsas repletas de útiles escolares, ropa nueva y una enorme cantidad de golosinas para premiar a Fluffy por su buena conducta. Song estaba radiante, abrazando cada artículo y dando instrucciones precisas sobre cómo debían guardarse. Esa noche, después de cenar algo ligero y ver a Fluffy dormido sobre la alfombra, la conversación volvió a centrarse en el proyecto musical de Rebeca. La emoción de planear ensayos, revisar ideas y coordinar horarios le daba un brillo especial a cada acción cotidiana. Sarocha la escuchaba, apoyada en el respaldo del sillón, orgullosa, mientras Song dormía abrazando al cachorro. Este año se nos viene lleno de cosas nuevas, susurró Sarocha, tomando la mano de Rebeca. Pero me gusta, siempre que estemos juntas. Siempre repitió Rebeca, apretando suavemente la mano de Sarocha. Mientras estemos juntas, todo estará bien. La noche cerró con ellas tres en la terraza del departamento. Fluffy dormía a los pies de Song, agotado de tanta actividad. Entre planes, risas y recuerdos recientes de la playa, la rutina parecía menos pesada y más ligera. El futuro se abría lleno de posibilidades, y cada pequeño momento se sentía como un regalo. Al día siguiente, Rebeca se levantó temprano para preparar un pequeño ensayo en casa. Aprovechó la tranquilidad matutina para revisar las primeras ideas musicales, mientras Sarocha jugaba con Song y Fluffy en la sala. La pequeña había decidido que Fluffy también debía aprender a dibujar con ella, y pasaban minutos interminables manchando hojas con colores, mientras el cachorro intentaba morder los lápices o pasar sus patas sobre la pintura fresca. Fluffy, gritó Song entre risas. No es para ti. Creo que se está convirtiendo en artista también, dijo Sarocha, observando cómo el cachorro manchaba sus patas de colores. Ya verán, replicó Rebeca, riendo desde su escritorio. Fluffy será famoso antes que yo. Ese día estuvo lleno de pequeñas victorias. Terminaron de organizar los útiles, probando los uniformes, y Song practicando cómo ponerse el blazer y la corbata correctamente. Cada acción estaba cargada de cariño y paciencia, y a veces se mezclaba con risas y alguna que otra travesura de Fluffy. Al caer la noche, Rebeca y Sarocha se quedaron en la terraza, viendo a Song dormida con Fluffy acurrucado a su lado. La brisa de la ciudad mezclada con el lejano murmullo del tráfico parecía más tranquila. Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha. Mañana comenzamos con más compras y organizaré el ensayo en la disquera, dijo Rebeca, en voz baja, como si temiera interrumpir el sueño de Song. Sí, susurró Sarocha, abrazándola. Pero ahora solo quiero quedarme aquí, un momento más así. Song murmuró algo entre sueños. Y Fluffy también susurró.
Rebeca y Sarocha sonrieron, dejando que la rutina, los compromisos y los nuevos comienzos se mezclaran con la certeza más importante. Mientras estuvieran juntas, cualquier año, cualquier proyecto, cualquier desafío, siempre sería un hogar. Esa noche, Rebeca pensó en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Una familia propia, una hija que la desbordaba de ternura, Sarocha a su lado como pilar y compañera, y Fluffy completando la sensación de hogar. Todo parecía alinearse, y por primera vez en mucho tiempo, pudo dormir sin preocupaciones, con la certeza de que lo que tenían era fuerte, real y duradero. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.